corruptos y rapaces esos jueces miserables, venales, que sirven al capital extranjero en contra de la defensa de los intereses del pueblo. Y hoy dicen que hay intromisión solamente porque el presidente manda una carta al lugar correcto, al Consejo de la Judicatura, diciéndoles cómo es que un juez en un día no solo resuelve un amparo, sino además lo hace extensivo a todos los posibles afectados. Cuando un amparo en el país ha ido más allá de la persona o las personas que lo solicitan. Tuvo que haber una reforma constitucional para que hubiese amparos colectivos y hoy ese juez se siente amparador de todas las empresas extranjeras y aquí le aplaude la oposición apátrida, traidora a los intereses del pueblo. Y bien lo dijo hoy por la mañana el compañero presidente López Obrador. No quieren la reforma a la ley de la Comisión Federal de Electricidad, pues entonces vamos a hacer una reforma constitucional. Amigos y amigas, me da gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a ir a la Cámara de Diputados, vamos a escuchar dos intervenciones, una de una matraquera del PRI y del PAN. Y además vamos a deleitarnos con una intervención del diputado Fernández Noroña. Amigos y amigas, el diputado Noroña arremete contra esos jueces corruptos y en contra de la oposición que hoy está en contra del presidente López Obrador porque está preocupado por el pueblo de México. Ese es el coraje que le tienen porque se acabaron los privilegios, se acabaron los grandes negocios, se acabaron los moches. Amigos y amigas, vamos a ir a la Cámara de Diputados. Tiene la palabra la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su venia, diputada presidenta. El día de hoy conmemoramos el 83º aniversario de la expropiación petrolera, acto por el cual se nacionalizó la industria petrolera de nuestro país. Después de que durante más de 30 años las compañías extranjeras actuaran con toda libertad dentro del territorio nacional, explotando de manera irracional los yacimientos petroleros y oponiéndose de manera permanente al cumplimiento de sus responsabilidades. El 18 de marzo de 1938, el presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río, expidió el decreto de la expropiación petrolera, consistente en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras que tenían el control de la industria para convertirse en propiedad de los mexicanos. Grande fue el apoyo que el presidente recibió de la población. Muchos cooperaron para pagar las altas indemnizaciones a estas compañías y se podía ver a las personas entregando las más disímbolas aportaciones en especie y en contante. En México y en el mundo utilizamos distintos recursos naturales para transformarlos en energía, clasificadas como primarias las que se obtienen directamente de la naturaleza, como el viento, el sol, el agua en movimiento, la biomasa, el uranio, el petróleo, el gas y el carbón. Las secundarias se obtienen a partir de los flujos energéticos de la transformación de alguna de las fuentes primarias, por ejemplo, la electricidad, el hidrógeno y los combustibles. En los últimos tiempos, debido al cambio climático, el mundo ha caminado cada vez con mayor contundencia hacia el uso de energías limpias, cuya huella de carbón sea mínima o inexistente. Sin embargo, a contraflujo, el gobierno del presidente López Obrador ha privilegiado las energías fósiles sobre las renovables, imponiendo megaproyectos cuya utilidad es seriamente cuestionable y que nos alejan cada vez más del cumplimiento de los compromisos internacionales que hemos adquirido para la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. La última gabela la constituye la nueva normativa que, otorgando a la Comisión Federal de Electricidad el monopolio en la gestión de la energía eléctrica del país, contraviene tratados internacionales, lesiona la libre competencia en nuestro país y afecta al consumidor final, ya que el criterio para la adquisición de la energía no es la eficiencia en la generación energética. En este sentido, es importante recordar que fue este Congreso de la Unión el que aprobó la iniciativa que reforma la Ley de la Industria Eléctrica enviada como iniciativa preferente por el presidente López Obrador, con el objetivo de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. El inquilino de Palacio Nacional dio línea política a su rapaz mayoría en el Congreso con el fin de que no se le cambiara ni una coma a su iniciativa,
violentando el principio fundamental de la separación de poderes y la autonomía de este poder legislativo. Para el 11 de marzo, un juez federal suspendió todos los efectos y consecuencias de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica al conceder 2 amparos promovidos por empresas privadas de energías renovables. A la fecha, se cuenta con más de 30 suspensiones, porque tal y como lo advertimos, las disposiciones que contiene resultan inconvencionales e inconstitucionales. Lo anterior ha provocado la furia del presidente, quien en un acto de insólito autoritarismo señaló al juez otorgante de corrupto y solicitó al Poder Judicial que investigue y esclarezca la actuación del juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, violentando con ello la autonomía constitucional de la que gozan los juzgadores en nuestro país. El 18 de marzo constituye una fecha fundamental en el calendario histórico de nuestro país. No solo conmemoramos la expropiación petrolera, sino que hace un año exactamente se sucedió la primera muerte en territorio nacional debido a la COVID-19, después de que el presidente anunciara que nuestro país estaba preparado para enfrentar la pandemia con estampitas y escapularios. Han transcurrido 365 días, han muerto casi 200,000 personas y el gobierno sigue insistiendo en que tiene dominada la pandemia con una electorera estrategia de vacunación y una nula atención de los pacientes enfermos de COVID. 83 años han pasado y las comparaciones son ineludibles, de un presidente visionario con altura de miras a un presidente autoritario que le ha fallado a las personas y al país. Y termino. Y si el gobierno federal tiene elementos suficientes para acreditar la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, que lo haga valer en tribunales y revierta la atinada decisión de los jueces federales, de quienes reconocemos el total respeto a la Constitución y que no rinden pleitesía a un Mesías como la mayoría mecánica de este Poder Legislativo, en donde desde el día 1 de esta legislatura se fue al bote de la basura la división de poderes. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Bautista Rodríguez. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Gracias, diputada Sauri. Porfirio Díaz, abuelito de Sí por México, de los Paniaguados y el PRI, aunque digan lo contrario porque dieron la espalda a la Revolución Mexicana, entregó el petróleo al capital extranjero a finales del siglo XIX y no pagaban ni un centavo de impuestos. Ganó la revolución y Madero planteó que pagara creo que 10 centavos por tonelada de petróleo exportado. Les pareció demasiado. Hicieron un complot en la Embajada de Estados Unidos que acabó con el golpe de Estado asesinando al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Tuvo que volver la revolución a hacer un Congreso Constituyente que hizo una reforma a la Constitución de 1857 para establecer los 4 pilares que el PRI y el PAN han hecho pedazos. Me centraré en el 27 de recuperar la riqueza del subsuelo para el pueblo de México, dentro de ella el petróleo. Fue letra muerta durante 21 años. Primero, Obregón firmó los acuerdos de Bucareli que decían que la Constitución no era retroactiva y que el petróleo era de las empresas extranjeras. Después, Calles, ese sí, presionó a la Suprema Corte de Justicia para que sacara un laudo diciendo que la Constitución no podía aplicarse de manera retroactiva. Como aquí se ha dicho, tuvo que venir el gobierno del general Lázaro Cárdenas, que frente a un desacato a un mandato de la Corte por parte de las empresas extranjeras, expropió el petróleo. Lo trataron de manera absolutamente majadera, como hacen ahora con el compañero presidente, la derecha. Y el presidente Cárdenas, cuando fueron a su despacho a decirle, ya hicimos cuentas y sí nos alcanza para dar el aumento que piden los trabajadores, seguramente les cantó la canción de Llegaste tarde en el ocaso de mi vida triste y expropió el petróleo en beneficio de nuestro pueblo. Pemex fue tan importante que le dio 40% del presupuesto nacional durante décadas al país. ¿Qué quiere decir eso? Que 1 de cada 3 escuelas, 1 de cada 3 carreteras, 1 de cada 3 hospitales se hicieron con dinero del petróleo. Pero vino el PRI y el PAN a devolverle a ese capitalismo extranjero rapaz nuestro petróleo y nuestra energía eléctrica.
Vinieron a subordinarnos nuevamente en materia energética y aquí en tribuna los hemos escuchado defendiendo al capital extranjero en contra de la empresa de su pueblo. Aquí los vimos amenazarnos porque sabían que el Poder Judicial es un poder del viejo régimen, de que estábamos violando la Constitución y que por lo tanto nos iban a enmendar la plana. Corruptos y rapaces esos jueces miserables, venales, que sirven al capital extranjero en contra de la defensa de los intereses del pueblo. Y hoy dicen que hay intromisión solamente porque el presidente manda una carta al lugar correcto, al Consejo de la Judicatura, diciéndoles cómo es que un juez en un día no solo resuelve un amparo, sino además lo hace extensivo a todos los posibles afectados. Cuando un amparo en el país ha ido más allá de la persona o las personas que lo solicitan. Tuvo que haber una reforma constitucional para que hubiese amparos colectivos y hoy ese juez se siente amparador de todas las empresas extranjeras y aquí le aplaude la oposición apátrida, traidora a los intereses del pueblo. Y bien lo dijo hoy por la mañana el compañero presidente López Obrador. No quieren la reforma a la ley de la Comisión Federal de Electricidad, pues entonces vamos a hacer una reforma constitucional. Porque como lo dijo en Chiapas en campaña el compañero presidente, le dijo al pueblo de Chiapas, no vengo a robarles nada, vengo a devolverles todo. Y esa frase es muy poderosa porque el PRI y el PAN en campaña van a decir mentiras, pero van a robar todo, a expoliar a nuestro pueblo, a rematar el patrimonio nacional como si fuera su patrimonio. Hoy, a 83 años de esta hazaña, la más importante que se haya llevado en el siglo XX, la coalición Juntos Hacemos Historia reivindica al general Lázaro Cárdenas volviendo a defender la soberanía nacional, volviendo a defender la soberanía energética, volviendo a buscar el rescate de petróleos mexicanos y de Comisión Federal de Electricidad, pero sobre todo devolviendo al pueblo todo lo que es del pueblo. Le vamos a regresar todo, puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, agua, ferrocarriles, telecomunicaciones, banca, aire, sol, todo, porque es del pueblo. Y el pueblo no puede, no debe seguir viviendo en pobreza mientras un puñado rapaz tiene todo y más. Larga vida al general Lázaro Cárdenas y larga vida al compañero presidente López Obrador y a esta revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Gracias, diputado Fernández Noroña. Amigos y amigas, quiero informarle a la audiencia de este canal y al público en general que el presidente López Obrador ya metió la iniciativa a la Cámara de Diputados para tirar la reforma del expresidente Enrique Peña Nieto. Reforma del 2013 que fue aprobada con los votos del PRI y del PAN a base de puros moches. Hoy ya está en la Cámara de Diputados. Amigos y amigas, la Cuarta Transformación sigue avanzando. Aunque les arda y les duela a estos señores que hoy están muy enojados porque el presidente López Obrador ya no les ha dado moches. Ese es el coraje que tienen estos diputados de Acción Nacional y del PRI. Amigos y amigas, me despido de esta información y nos vemos en el próximo video.